Se supone que el primer acto tú lo que haces es asentar las reglas del relato. Es decir, este es un mundo fantástico, vale, pero, por ejemplo, El Señor de los Anillos es un mundo fantástico que funciona muy bien porque es muy larga y da mucho tiempo a explicar todo lo que tiene que explicar, cómo funciona el mundo donde se desarrolla la trama. Lo importante son las reglas, que haya una coherencia interna del relato. Porque muchas películas de magia se saltan estas reglas, por ejemplo, alguna de Harry Potter creo que se saltaba constantemente sus propias reglas, las reglas que había marcado en ese acto o incluso en las películas anteriores. Por ejemplo, tenían una máquina del tiempo. No me acuerdo qué película era, pero en la tercera creo, tenían una máquina del tiempo. Ese objeto que al final de la película lo siguen teniendo, podría haber resuelto las tramas de la película quinta, sexta y la que fuese, solo con volver a recuperar el objeto, pero en cambio no vuelve a aparecer. Entonces, me refiero, y además no hay ninguna justificación que justifique, vale, pues después la máquina del tiempo se destruye o pasa no sé qué. Entonces, acabas de romper tus propias reglas, porque tienes un objeto que es muy útil, pero desaparece como si nada. Entonces, es importante marcar las reglas. Por ejemplo, Alien. El Alien tiene... El xenomorfo tiene sangre ácida. Entonces, lo que tiene que pasar es que cada vez que sangre el bicho, si a alguien le cae un poco de sangre en la piel, pues se va a quemar. Está bien en la película, lo que pasa es que dependiendo de las circunstancias, esa sangre quema más o quema menos. Por ejemplo, en la primera vemos que una simple gota pues ya hace unos agujeros enormes en la nave. En la segunda le cae un montón a uno en el brazo y bueno, pues tiene quemaduras y ya está. Debería haberle corroído todo. Pues eso, o sea, igual en Alien es un poco más exagerado, pero me refiero, o sea, lo importante es establecer bien las reglas y luego cumplirlas. Y luego, claro, generar unas expectativas acordes al resto del relato. Muchas películas tienen un primer acto buenísimo, es decir, películas que tienen ¿os acordáis la sinopsis, la logline, la premisa? La premisa puede ser buenísima y puedes tener un acto brillante o súper original, en plan, una sociedad utópica donde pasan tales cosas. Pero es que suele pasar muchas veces que tienes una premisa genial, pero no sabes desarrollarla bien y se cae. No me acuerdo quién era, creo que era McKee, que decía, gánatelos al final, que una película puede ser mala, pero si tiene un final brillante, puede llegar a ser una película aceptable e incluso buena. Pero en cambio, si tienes un primer acto brillante y el resto de la película es basura, no va a ser, o sea, no vas a poder ganarte al público. Se deja más sabor de boca, que no. Sí, exacto. Exacto, es que es lo último que ves y si te sorprende, si toda la película ha sido un poco, joder, es que no entiendo nada, pero de repente al final todo tiene sentido y todo tal, dices, ostras, esto ya es otra cosa. Pelis de viajes en el tiempo suelen tener mucha esa sorpresa final y también Vigalondo, por ejemplo, es un experto en primer acto muy bueno, esto flojo, pero es que, claro, Vigalondo se ha criado en el cortometraje. Entonces, el cortometraje sigue esta estructura. Tiene una presentación, una premisa que funciona muy bien. No, en los cortos no hay prácticamente segundo acto, depende de la duración también, y suele ser premisa y sorpresa final. Entonces, el resto suele ser un poco de relleno. El segundo acto siempre cuesta a todo el mundo, porque tienes que plantear muchas cosas. Bueno, lo iremos viendo. Hoy, la parte final de clase, la última hora, vamos a meternos con personajes. Es un tema muy amplio. Vamos a ir con calma viendo diferentes aspectos de la creación de personajes. Bueno, como ya digo, el segundo acto es una laguna enorme donde mucha gente pierde la motivación. No hay que tenerle miedo. Al final,
poniéndote a pensar con ideas, cómo poder llevar este conflicto, cómo complicarlo. Al final el segundo acto es una montaña rusa. Tienes que ir ascendiendo la intensidad, pero básicamente tienes que empezar por un punto de giro, el primer punto de giro, y después empieza la montaña rusa de tensión. Pues van pasando cosas, aquí la cosa se relaja, el midpoint, que como ya vimos es un punto bastante álgido, donde suele haber algo que destruye el plan preconcebido que estaba aquí diseñado, y la peli suele tirar por otro camino. ¿Sabes qué es un Deus Ex Machina? Sí. Bueno, pues Sí, como Deus Ex Machina se resuelve todo pim pam pum. Sí, que en el teatro griego los conflictos no se resolvían solos, sino que tenían un sistema de poleas y aparecía Dios y ponía, Zeus, y ponía orden en... Deus Ex Machina significa Dios en una máquina, es porque Zeus bajaba con unas máquinas hechas por poleas y resolvía la situación. Eso en el mundo real pues queda un poco raro, y es un error típico que muchas veces muchas películas cometen, que aparece el héroe de pronto de la nada y salta la situación sin ninguna justificación, y eso es a lo que ahora llamamos Deus Ex Machina. Diabolus, no sé cómo se escribe bien en latín, Diabolus Ex Machina. Que viene a ser lo mismo. Viene a ser lo contrario. Ah. Justo lo contrario. Es que está mejor visto, es complicar la situación aún más de forma aleatoria, de forma random. Y se pueden mezclar las dos, claro, en una película. Hombre, la Deus es mejor que no la hagas. Hombre, puede ser un contrapeso. Complicarlo cerrando o sin cerrar, o sea, ¿Cómo? Dices complicarlo, eso, cerrando la historia sin cerrarla o... No, puede aparecer aquí, por ejemplo. Okay. A ver, por ejemplo, imagínate que está en la película de Tiburón, que por azar se les cae una bombona de oxígeno y explota y daña el barco, entonces ya no se pueden mover. Eso sería un Diabolus Ex Machina, porque realmente no tiene justificación dentro de la trama. Hombre, puede pasar, es plausible, pero digamos que es un poco gratuito. Es complicado así. Sí, o sea, lo normal es que sea el tiburón quien golpee el barco y haga caer la bombona y eso provoque la explosión. Es decir, tiene que estar organizado, entre comillas, por el antagonista, que es el que quiere destruir los planes del protagonista. Pero si ocurre al azar, ahí es cuando tienes un problema. Pero vamos, o sea, si tienes el concepto de quiero hacer esto, quiero hacer este problema, ¿cómo consigo que sea el antagonista quien lo provoque? ¿O cómo consigo que sea el mismo conflicto interno, el conflicto externo del personaje, quien se lo autoprovoque sin querer? Puedes hacer que el personaje, por ejemplo, tenga una tara o un problema, o un personaje secundario que sea un poco liante, y que sea el personaje torpe quien mete al protagonista en un conflicto. Muchas películas empiezan con un personaje principal metido en problemas porque un personaje más loco le ha llevado a una situación, a una borrachera o yo qué sé, y por ejemplo Very Bad Things, ¿la habéis visto? Bueno, pues es una peli que es uno de los personajes, no el principal, quien decide ir a una despedida de soltero a Las Vegas, y pues bueno, los tíos sin querer pues se cargan una prostituta y es de humor. Esta película tiene un buen segundo acto porque ¿os acordáis de lo de la montaña rusa? Pues es que va de menos a más. Es una locura de película porque empiezan matando a una prostituta, que es el primer punto de giro, y dices, joder, esto ya es súper fuerte, ahora a ver cómo se las arreglan para ocultar el cadáver. Intentan ocultar el cadáver, pero acaban cargándose a un tío del hotel, porque si no, iba a avisar a la poli. Entonces deciden ocultar los cuerpos, ahora son dos en maletas, no sé qué, se los llevan al desierto, y oye, que un tío se empieza a arrepentir y quiere contarlo a la poli, y empiezan a matarse entre ellos a mitad de la película.
y así hasta el final donde acaban todos, bueno, no os voy a contar, pero... entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo se le llama? O sea, está el midpoint, ¿no? Midpoint. Y luego el final, ese es el midpoint. No. Este es el midpoint, que suele ser la mitad de la película, por eso se llama midpoint. La teoría del midpoint la dijo un guionista llamado Blake Snyder, me confundo con el director de La Pantera Rosa. Blake Snyder tiene un libro que es Salva al gato, que él tiene una especie de adaptación de esta estructura basada a su modo de hacer películas. O sea, el tío realmente hace películas muy malas. Por ejemplo, un ejemplo es Alto, mi madre dispara, y otro ejemplo es Cheque en blanco, que son, no sé si las habéis visto, son las típicas de los 90 que yo las he visto de crío. Pues el tío cuenta en el libro que él tenía una hora y media de trayecto desde su casa hasta la oficina donde trabajaba para hacer guiones. Entonces lo que él cuenta es que lo que suele hacer él es ponerse guiones que le han gustado, grabarse a él mismo recitándolos, los diálogos y tal, y se los pone en el coche y los escucha una y otra vez. Y resulta que justo a mitad de camino hay como una especie de peaje, o yo qué sé, no me acuerdo qué. Entonces se dio cuenta de que justo en la mitad todas las películas, todos los guiones tenían una especie de giro brusco en la trama. Y ahí empezó a desarrollar lo que él llama el midpoint. Y luego, o sea, una vez acaba el segundo acto, esa última cosa que te deja ahí arriba tiene un nombre así o... No, okay. No, vale. Dices esto, ¿no? Eso sí, como bueno, hay una letrita ahí. Esto sería el segundo punto de giro. Segundo punto de giro. Que es ya la transición al tercer acto, que es... El tercer acto suele ser la conclusión. Por ejemplo, en Star Wars hay una diferencia muy clara entre el segundo acto, que es cuando consiguen salir de la Estrella de la Muerte, cuando Luke se reúne con los rebeldes, y todo el tercer acto es ya el final, la apoteosis final, la lucha final suele ser el tercer acto, donde se enfrentan las naves, es la batalla espacial junto a la Estrella de la Muerte, y es donde intentan llevar a cabo el plan para poder destruirla. Y ese es el tercer acto, y el final, pues bueno, la conclusión de la película, pues se supone que tiene que estar a la altura de lo que espera el público, o que haya un giro ahí final que te deje con ganas de ver una segunda parte, si la tuviese. Y en cuanto a metraje, ¿hay está como definido dentro de esa estructura aristotélica cuánto tiene que durar cada cosa? Hay algunos que sí, que ponen, por ejemplo, el primer acto tiene que durar 20 páginas, que suelen ser 20 minutos. El midpoint tiene que estar en la página. Ahora os enseño en el ordenador, bueno, os enseñé el otro día, os enseño la estructura que propone Blake Snyder, que es un poquito más compleja, es como esta, pero con más puntos. Y sí que viene en la página cada uno de los minutos, páginas, pero yo creo que es más como referencia, porque si no te vas a poner a contar eso. Cada uno tiene su forma de... Además, luego, mira Tarantino. Tarantino hace películas de 3-4 horas y se salta completamente las normas. Porque claro, esta es la estructura clásica, pero tú coges una peli de Tarantino, Kill Bill, empieza por la mitad, empieza in media res, como se llama. Entonces, empieza por la mitad del segundo acto, se descoloca toda la película. Entonces, por ejemplo, el cine francés, Godard, no sigue esta estructura clásica. No me acuerdo ahora alguna película, pero vamos. Lo principal es conocer un poquito esto y después ya... Okay.